Entonces, hola a todos, bienvenidos al curso. Esta es la clase 15. Hoy vamos a seguir con las librerías científicas, salvo que vamos a hacer un mega cambio. Vamos a aprender a hacer cosas estéticas o entender cómo poder hacer algo estético, porque hacer cosas estéticas no es un trabajo de un segundo simplemente apretar un botón. Entonces, lo que vamos a ver hoy en la clase. Básicamente vamos a introducir lo que es Matplotlib, que es la librería para generar imágenes, gráficos, también animaciones, dependiendo del submódulo que utilicemos. Vamos a ver cómo podemos personalizar nuestros gráficos y vamos a ver algunas cosas como los gráficos paramétricos, ya que no todo tiene que ser, a veces necesitamos, lo que queremos graficar no es directamente, no está escrita directamente en las variables de los ejes que queremos graficar. Entonces, vamos a ver lo que son los gráficos parámetros. Ya, entonces, primero que nada, las generalidades de Matplotlib. Matplotlib viene siendo una de las librerías en Python más utilizadas para poder generar gráficas. Gráficas que no son simplemente gráficos cualquiera, sino pueden ser utilizados gráficos que uno los va a poner en publicaciones científicas. O sea, tienen que tener un cierto nivel de calidad para poder que queden bonitos, porque una de las informaciones más importantes que uno necesita realizar cuando hace una gráfica es poder expresar de forma precisa, mediante el gráfico, la información que uno quiere presentar, de tal manera que no es simplemente tirar un par de ejes y una línea, sin ninguna otra información a qué se refiere la línea, a qué se refieren los ejes, los colores de los gráficos, si son adecuados, ya que sabemos que hay personas que son daltónicas o que tienen algún tipo de impedimento con algunas combinaciones de colores, también por los gruesos de las líneas. Entonces, todas esas cosas son opciones que tenemos que considerar a la hora de hacer un gráfico. Entonces, en Matplotlib, si se meten al manual, van a encontrar que Matplotlib en sí depende de varios, al igual que SciPy, tiene distintos submódulos. Nosotros nos vamos a centrar en uno que se llama PyPlot, que es el submódulo o la sublibrería PyPlot. O sea, básicamente la clase hoy día, en vez de ser sobre Matplotlib en sí, es sobre PyPlot. ¿Por qué? Porque es la que nos sirve para los gráficos. Existen otras sublibrerías de Matplotlib que son matplotlib.anime, que es para realizar imágenes, videos, o sea, para gestionar videos básicamente. Y también la podríamos ver dependiendo de cómo lo vamos a ir trabajando. Entonces, esto que está acá, que me dice cambiar a la versión estable, pero da lo mismo. Esto es sobre PyPlot. Vamos a mover esto para el otro lado. Pero en principio, si ustedes entran a Matplotlib, se van a encontrar que existen distintos tipos de, bueno, tutoriales de referencia, a ver, vamos a ver, user guide para ver los distintos submódulos que hay dentro de Matplotlib. Pero, por ejemplo, aquí están las animaciones usando Matplotlib, si quieren entrar en ese mundo, pero en principio para el curso no vamos a estar centrados en eso, vamos a estar centrados simplemente en las gráficas. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante con Matplotlib? ¿Ya? Hola, hola. ¿Qué cosa importante? ¿Cuál es el estándar cuando se importa Matplotlib? La forma más típica, junto con utilizar NumPy, ya que, como les comentaba anteriormente, muchos de estos librerías científicas que les estamos diciendo dependen de, eh, o sacan provecho de la integración con NumPy para hacer las cosas más eficientes, pero la forma estándar para importar PyPlot dentro de Matplotlib es muy parecida a lo que pasaba con SciPy. Import matplotlib.pyplot, que es la sublibrería de Matplotlib que vamos a utilizar hoy día en la clase y la que actualmente vamos a usar para gráficos, como PLT, donde PLT va a ser el alias común que se van a tomar con muchos códigos que la gente utiliza para poder utilizar Matplotlib de esa manera. De tal manera que lo que hace referencia Pyplot o este alias, PLT, tratar de asemejarse a la palabra plot, que es una de las formas que uno utiliza a referirse para un gráfico en inglés. Ya, ¿qué más con Matplotlib? Cosas súper básicas. Matplotlib, como trabaja con
arrays de NumPy, pero también lo pueden hacer trabajar con listas en general. Lo importante es que Matplotlib es un niño o un niño o una niña de 4 años que está aprendiendo a jugar con estos, si se acuerdan, bueno, no sé si ustedes alcanzaron a jugar eso, pero antes habían como una revista o que salían en los cositos que decían, junta las líneas para descubrir el animal que hay escondido. Y eran puros puntitos con puros números y uno lo que tenía que hacer era con el lapicito, lápiz mina, irlos juntando y formando no sé, como un tiranosaurio. ¿Ya? En el sentido de que lo que hace Matplotlib es básicamente esto. Ustedes le van a dar pares de números, lo que tiene que graficar en el eje X y lo que tiene que graficar en el eje Y, y lo que va a hacer Matplotlib es simplemente ir uniendo el primer punto con el segundo punto, con el tercer punto, con el cuarto punto, de tal manera que va armando la imagen básicamente como lo haría un niño como le decía, un niño o una niña de 4 años cuando tenía que dibujar el dinosaurio que iba simplemente siguiendo los puntos que estaban escritos en un papel. Entonces, en ese sentido, Matplotlib va básicamente a hacer eso. Vamos a abrir el primer ejemplo, simplemente para mostrar la función, ¿dónde está? La función seno. Entonces, ¿dónde dejé el terminal? Solo, bueno, a ver más. Clases, terminal. Ahí. Entonces, abrimos el primero, que es el 1501. Nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo primero es importar Matplotlib junto con NumPy. Y en este caso, lo que estamos generando son la lista de los puntos en X, la lista de los puntos en Y. X, aquí estamos usando la función np.linspace porque vamos a generar una lista de datos, una lista de números que van entre menos pi y más pi y van a ser 100, que como es linspace, significa que están separados homogéneamente o linealmente separados, distribuidos. Por otro lado, vamos a utilizar la función seno, que está en NumPy, porque si se acuerdan, estas son funciones universales y por lo tanto, si yo le paso un arreglo de NumPy, me va a dar un arreglo de NumPy donde ha evaluado para cada uno de los elementos de X el valor de seno de X. Entonces, ya con esa información de que conozco las coordenadas del punto 1, las coordenadas del punto 2, del punto 3, del dinosaurio que le estaba comentando, para graficar simplemente necesitamos hacer eh, plt.plot, darle la lista de los X, darle la lista, o sea, darle la lista que van a ir en el eje X de los puntos en el eje horizontal y la lista de los puntos que van a ir en el eje vertical. El plot sería como crear, por así decirlo. Dibujar. Plot. Entonces, en este caso, como yo le estoy dando los datos en X, que son los números que van de menos pi a más pi, 100 puntos, entonces va a partir con el primer punto que está en menos pi y el valor de seno de menos pi, que va a ser 0. Después va a empezar con el segundo y va a juntarlos con una línea, y va a ir armando lo que va a ser el gráfico. Y nosotros lo vamos a visualizar como una línea continua. Si es que nuestro gráfico son pocos puntos y la función que queremos graficar varía mucho, nos vamos a topar con gráficos que se ven toscos, que les falta resolución, porque, como les decía, Matplotlib es como un niño de 3 o un niño o niña de 3 4 años que simplemente lo que hace es al par ordenado, a las coordenadas del primer punto, las junta con una línea recta, con el segundo punto, con el tercer punto, con el cuarto punto, quinto, por ahí, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Hicimos un gráfico de seno simplemente con los valores de 10 puntos. Entonces, mejor resolución, por lo menos para nuestros ojos, con 100 puntos, en este caso, uno puede observar que la función seno se comporta como una curva suave. Pero formalmente eso está construido con puntos discretos, con un número finito de elementos. Ya, ¿qué más podemos hacer con esto? De la misma manera que les comentaba,
con el niño este que raya, hace una figura, nosotros también podríamos dibujar a mano nuestro gráfico, que básicamente sería darle a mano los valores de los arreglos para los puntos en X y para los puntos en Y. De tal manera, aquí yo puse 10 puntos con número entero al azar. Básicamente, lo que se me ocurrió, entonces le puse que el primer par ordenado está en 1 en el X y 2 en el Y, y aquí lo pueden ver, este sería el punto 1. O sea, el primer par. El segundo par, o en este caso, para seguir notación de Python, sería el elemento cero de mi lista. Vamos a poner ahí un elemento, el elemento cero de mi lista. Después habría un par ordenado que dice que hay que, en el eje X nos movemos a 6, que sería acá, y en el eje Y estamos en 2, por eso sale una línea horizontal, este sería el punto 1. Después viene el 3, 4, que sería 3 aquí y 4 acá arriba, este sería el 2, y así, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y como son 10 puntos, pero partimos del 0, el último sería el 9. Entonces, ¿Matplotlib cuánto? No, Matplotlib Inline son opciones que tú le dices a Matplotlib para que, por ejemplo, en el notebook de Jupyter te aparezca el gráfico dentro de o como una... La librería se llama Matplotlib. .pyplot, la sublibrería que estamos usando ahora. Y entonces, en ese sentido, si ustedes quisieran hacer un gráfico y tratar de dibujar cualquier cosa, o sea, en el sentido de que si ustedes quieren hacer un gráfico de la función seno de X, simplemente evalúan su punto en X con la función seno. Pero si aparte de eso ustedes quisieran poner una línea, imagínense que esto es una curva que está excluyendo el riesgo de tsunami en Antofagasta. Entonces ustedes saben que para alturas de medio metro, para decir inventando algo, para alturas de medio metro, la ciudad es segura. Entonces si hay olas más grandes que medio metro, habría que dar un aviso de alarma. Ustedes también, utilizando esto que está acá, podrían tirar una línea recta que cruce esta cosa hacia el globo, para indicar que de aquí para arriba hay peligro y de aquí para abajo estamos seguros, por ejemplo. Simplemente habría que incluir un gráfico de ese estilo dentro de nuestro asunto. Entonces, por ejemplo, aquí en el segundo punto nosotros hicimos eso. Yo aquí tengo graficado la curva esta del niño, por decirlo así. Imagínense que lo que quiero es hacer el mismo gráfico, pero con una línea de precaución por el oleaje. Entonces, lo que tendría que hacer es graficar, hacer otro gráfico que se pone por encima del gráfico original, y eso se hace con otro comando plot, dentro o sea, con otro comando pltplot. Entonces, como lo que yo quiero es poner una línea 0,5, yo tengo que darle los datos de la horizontal y sus correspondientes datos en la vertical. Sus datos en la horizontal, por lo que entiendo, parte de menos pi a más pi. Entonces podría poner que el primer punto es menos np.pi y el segundo punto en x es np.pi. Y en horizontal vamos a poner que es 0,5 y el segundo punto en horizontal es 0,5. De tal manera que vamos a tirar una línea que parte en menos pi, porque aquí no está, menos pi, en 0,5, y la va a juntar con otra línea, con el otro punto que está en más pi y 0,5 en vertical. Y si hago eso, me va a dar lo que le estaba comentando recién, la función seno, donde esa función seno hay otra línea de color naranjo, ya que por ahora estamos usando las opciones que vienen por defecto con pyplot. Entonces, la primera línea siempre va a ser el azul, la segunda línea va a ser naranja, la tercera va a ser roja o algo así, o verde. Y tiene un ciclo de colores que es por defecto, pero ustedes lo pueden cambiar. Pero aquí en este caso, si se dan cuenta, estoy tirando una línea por sobre, y esa línea no es una función en sí, sino que son dos puntos, dos pares de puntos que están unidos por una línea recta. Se lo vamos a ver como ejemplo porque eso no lo tenía en la diapositiva. Ya, ¿qué otra cosa es interesante? Que
si ustedes van a hacer gráficos y esos gráficos los van a poner en su tesis o en una publicación científica o están haciendo una presentación para ir a contarle a un colegio o a niños de básica o de media sobre cosas importantes en física o cómo la carrera contribuye a la formación de científicos en Chile o lo que sea, si van con un gráfico así de feo, no es la idea. Si ustedes van a contar información, no es lo mismo presentarlo así que presentarlo más, con un poco más de esfuerzo, con un poquito más de esfuerzo en la creación de la imagen que van a presentar, ya que mucha de la información que nosotros presentamos de forma de científicos en conferencias, en parte la gente no escucha lo que hablamos, pero por mucho otro, a veces es mucho más importante la imagen con la cual se presenta la información. Entonces, este gráfico así es un logro, porque digamos que es su primer gráfico en PyPlot, digamos, desde el punto de vista del curso, pero para llegar a algo más profesional no es lo mejor. Hay que ponerle un poquito más de voluntad para pulirlo mejor. Entonces, para esto, dentro de Matplotlib existen infinidad, o vamos a ver la imagen esa para allá arriba, infinidad de distintas opciones con las cuales ustedes van cambiando la imagen del gráfico. Y las opciones tienden a ser bastante intuitivas. Por ejemplo, el comando pltFigure nos va a especificar o le vamos a poder darle especificaciones sobre el tamaño de la imagen, porque aquí en el gráfico anterior tenemos una imagen que es entre rectangular tendiendo para cuadrado, pero a veces yo quiero imágenes que sean planitas o gráficos que sean completamente cuadrados. Entonces, yo voy a querer cambiar cuáles son las dimensiones horizontales y verticales de mi gráfico. Vamos a poder especificar cuántos puntos por pulgada, o vale decir la resolución de la imagen que se genere. A veces, a pesar de que podemos graficar la función seno en un rango amplio de puntos, tal vez nosotros queremos restringir los valores del rango del eje X y del eje Y, con esto que se llaman Xlim o YLim. Le queremos poner un título al gráfico, le queremos poner el nombre al eje X o el nombre al eje Y, esto con X-Label o Y-Label. Le queremos incluir leyendas, queremos que nuestra imagen que estamos viendo en el notebook de Jupyter lo podamos guardar como una imagen PDF o PNG, porque esas son las imágenes que vamos a incluir en nuestro documento, ya sea en LaTeX o en Word o en el PowerPoint o lo que sea en donde queramos presentar el resultado de la imagen del análisis, entre un montón de cosas más. Entonces, eso es súper importante que a pesar de que ahora estamos viendo cómo usar Python, sí lo incluyan pensando de que la parte estética, o sea, que la carrera que ustedes están llevando científica no es solamente calcular cosas o ser bueno para las matemáticas o algo así, también requiere una componente que son habilidades blandas, en este caso, tener algo de sentido de la estética. Entonces, ¿por qué me demoré cuando llegaron, justo estaba subiendo esto? Porque, bueno, esta es una presentación que la pongo, no es mía, pero la información que está ahí es súper importante. Este es de un investigador, se llama Sirian O'Hare, y él generó una presentación para mostrar que la apariencia de los gráficos sí importa y sí importa cómo uno presenta los datos. Entonces, por ejemplo, la tengo acá, pero la voy a abrir en el PDF tengo acá, presentación. Vamos a hacerla súper rápido porque no es la idea de que, digamos, esta es la charla que puede mostrar él. De hecho, en la diapositiva los mando al repositorio que él tiene, donde está esta información, y ustedes pueden practicar con los datos que tenéis. Pero básicamente lo que él muestra en esta presentación es cómo un mismo gráfico, los mismos datos, dependiendo cómo los presenten, dan información o confunden más al lector. Entonces, bueno, da lo mismo todo el detalle de qué está diciendo aquí, pero, por ejemplo, cosas importantes que tienen que considerar a la hora de hacer gráficos pensando en algo, como les decía, las tesis o las publicaciones o las presentaciones en general. La gama de colores. No toda la gente mira los colores de la misma manera. Bueno, ahí está tapado ahí arriba, pero ahí más o menos pueden darse cuenta de que dependiendo las personas, 92% más o menos de la población tiene visión normal, que es capaz de ver esa gama de colores.
2,7 tiene anomalías de estas de dos colores, entonces ellos ven así el espectro, etcétera, 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 y hay un grupo muy pequeño que tiene acromatoplasia, que directamente ven blanco y negro, en escala de gris. ¿Cuál es el punto? Que por qué eso es importante, pensando de que hay unas personas que son el 0,001%, es porque a veces ustedes van a hacer gráficos que van a ir en una tesis o en publicaciones, lo que sea, y después ustedes van a imprimir esa tesis en papel y se dan cuenta que la impresora no es a color, es blanco y negro, entonces se pusieron rojo y azul en sus líneas de los gráficos, se van a ver exactamente del mismo color. Entonces, tienen que tener en consideración que cuando hagan un gráfico, podría también alguien querer verlo en escala de grises, y si ponen los tipos de letras y cosas que sea lo más difícil de ver, es complicado. Entonces, por ejemplo, hay distintos. El mismo Matplotlib presenta combinaciones de colores que son, digamos, más inclusivas en ese sentido, que toman en cuenta personas que podrían tener distintas capacidades de ver el espectro. Pues está este Sigiris, Viridis, etcétera, Palunda, que son como las combinaciones que están pensando, que vienen en Matplotlib. Tienen varias, o sea, tienen para jugar con muchas cosas. Entonces, cosas que hacen importante en un gráfico. Vamos a ir con los casos, eh, ejemplos que pone acá, como les decía. Cosas que tienen que tomar en cuenta. Cuando tiran una línea, ¿qué quieren? Que sea muy gruesa, el grosor de las líneas, los largos, qué tipo de líneas van a utilizar, si hay curvas, cómo se visualizan, los marcadores, o sea, los tipos de puntos con los cuales van a ver en sus gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Si van a estar borroso o no borroso. ¿Qué pasa? ¿Cómo se visualizan los mismos puntos que quieren graficar? Si es que están más o menos espaciados con buena separación, si tienden a juntarse mucho, etcétera, etcétera. Después los colores, y etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un gráfico. Yo estoy saltando la presentación. Aquí ustedes después lo leen con calma. Entonces está compartido ahí en la presentación. Tengo este gráfico de datos experimentales que está midiendo algo, X e Y. Y ustedes lo ven y dicen, ah, bueno, es un gráfico, pero está feo. Sí, está feo porque los tics que me indican aquí dónde están los números están muy gruesos. El X, ya, bueno, el X podríamos decir que importa algo, pero aquí el Y se sobrepone con el 4. Los datos están muy grandes, la leyenda está por sobre uno de los datos, la curva negra no se entiende qué quiere decir, ahí lo puso en azul que dice mis medidas. Entonces, el punto es cómo uno puede empezar a tener conciencia de que un gráfico es feo, porque hay gente, me ha pasado de que la gente hace el gráfico y dice, este gráfico está bien, y dice, pero no, pero hay que cambiar estas cosas, pero si se ve bien, si da la misma información. Y no, por ejemplo, cosas que hay que tomar en cuenta, los esquines y cosas así, y pueden generar un gráfico que se ve un poquito más fácil de digerir de lo que está pasando. Simplemente, mismos datos, simplemente adecuando las características gráficas del gráfico. ¿Qué pasa? Aquí tenemos dos casos de gráficos que uno está sobre estimulando nuestros ojos y otro que es un poquito más fácil de digerir. Por ejemplo, este que está acá, con este mallado que está aquí, los puntos rojo y azul, que uno está encima de otro, esta curva amarilla, y usualmente el amarillo con el azul, dependiendo cómo se combinen, a veces pueden ser buena combinación o a veces una pésima combinación para poder leerlo bien. Estas curvas que están acá, mientras que acá hay un gráfico que es la misma información, pero procesada de una forma distinta y con las mismas, básicamente jugando con estas opciones que le estaba nombrando en el Matplotlib, como el tamaño, el aspecto entre la razón horizontal vertical y cosas así, los tipos de... Y así, por ejemplo, este gráfico, de estos gráficos en general, por lo que trabaja ¿cómo te llamas? Sirian, son datos que él mismo ha analizado. Entonces, la oscilación si no me equivoco, de materia oscura, o sea, en el caso de detección directa tipo por modulación solar, este sería como la señal y ahí está comparando cómo se debería ver, pero claramente se ve distinto dependiendo de cómo se presente. Lo mismo que acá, este es un gráfico teórico pensando que estos son acoplamientos, otras cosas, curvas de exclusión, eso quiere decir que de aquí para abajo no debería funcionar, de aquí para arriba sí. Aquí no entendemos qué está pasando, pero si lo hago así más bonito, se nota la diferencia entre que es la misma información, simplemente que aquí
le puedo explicar que todo lo que esté de la curva celeste para arriba son materia oscura más pesada que el Higgs, lo que está acá abajo, materia oscura más ligera que el Higgs, etcétera, etcétera. Entonces, es más fácil para el lector del paper asi- o el asistente a la presentación del investigador que está hablando sobre esto, entender qué está pasando ahí en el gráfico. Lo mismo, ahí se pueden topar con un montón de gráficos que hacen distintas cosas. Por ejemplo, este que está acá. Este, tranquilamente es un gráfico que sale de algo que, bueno, primero que ahí se equivocó también al hacer el gráfico. Este es el gráfico típico que puede pasar en astronomía, que tienen muchos datos y los plotean todos juntos y no se entiende, y una nube de datos que pasa una línea recta en el medio y dicen ajuste. Y no se entiende qué están midiendo, pero también se podría graficar de esta manera y se entiende que las medidas, dependiendo del día, y así se va comportando las curvas. De hecho, se parece a un gráfico que aparece en un álbum de, no me acuerdo qué van, sin las líneas, la etiqueta, pero es como el mismo estilo. Como si lo consideran con o sin, aquí lo va mejorando si no me equivoco. También mejorarlo con los datos, cómo hacen cuando son muchos gráficos, ahí los pueden ir viendo, estos típicos gráficos de probabilidades de ajustes de curvas, bueno, hay que seguir bien la presentación, de hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver distintos gráficos, como esos mismos gráficos, esto es más como el radio viral, esos son los datos, y aquí la persona lo amononó poniéndole una galaxia ahí para indicar los puntos o cosas así. Entonces, en ese sentido, va a haber un montón de información que pueden seguir de la misma presentación, como la gama de colores. Ahí están los nombres de los colores en Matplotlib. O sea, cuando ustedes vayan a poner, usualmente nosotros nos quedamos poniendo rojo, red, blue, o sea, azul, blue, verde, green, y a lo más, no sé, café, brown, y nos acordamos de ese nombre en inglés, pero en realidad hay un nombre muy amplio de nombres en inglés, o sea, o nombres que usa Matplotlib para los colores, como por ejemplo ese verdecito que se llama Medium Spring Green, o sea, verde primaveral medio, ese que está ahí, que en principio es distinto al green pálido que está acá, o el Charter Youth, no sé qué significará eso, pero son una gama de verdes. También la idea es que no pongan en el gráfico solamente una gama de verdes que después una persona no va a poder distinguir cuál de todos los verdes que están ahí es el verde que están refiriendo. Bueno, como ahí hay otra misma información de un gráfico, este es el gráfico original y estas son variaciones del mismo gráfico para visualizarlo. Eh, bueno, hay millones de cosas que van a poder ver. La importancia, bueno, esta es la importancia del tipo de letra que usan en sus gráficos. Aquí están usando un tipo de letra que se llama Computer Modern, allá está en Palatino, acá está en grande en Palatino. Mira, ahí para que vean las diferencias, cómo el tipo de letra afecta la percepción de un gráfico. Ahí está, este es como con Arial o algo así, con otro tipo de letra. Entonces, bueno. Ahí después ustedes pueden... Hay un montón de detalles. El mensaje importante es, para hacer buenos gráficos, tienen que poner esfuerzo para que queden profesionales. Pero eso se va logrando con práctica. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en este pequeña mini ultra introducción. No es importante que para el curso ustedes sepan hacer gráficos profesionales, pero que consideren más adelante, a la hora de hacer un gráfico, de gastar un poquito de tiempo en hacer. Entonces, por ejemplo, este es en el 02, está el caso modificado del mismo gráfico de seno y coseno. Tienen que abrir el 02, yo lo voy a mandar para otro lado. Mm, 02. Entonces ahí les voy a explicar las opciones porque como les decía, recién les mostré distintas opciones. Así por defecto podemos leer distintas cosas. Primero, lo voy a agrandar porque si no, los que están más atrás no ven. Bueno, distintas opciones. Primero que nada tenemos aquí el PLT Figure, que como les decía, ustedes pueden especificar los tamaños, las razones entre el ancho y el alto, pero eso se especifica con una variable que se llama fixed size y le tienen que dar una tupla.
este es el tamaño horizontal, este es el tamaño vertical. Después también pueden especificar los DPI, que son los puntos por pulgada o dot per inch. Aquí estamos generando básicamente los datos que queremos graficar. El gráfico, los puntos en X, los puntos en Y de una función y la función Y1, que en este caso va a ser los puntos de coseno. Uno es seno y otro es coseno. Digamos que esto es los datos que ustedes tienen, que van a graficar. Esto no es parte de la estética del gráfico. Y después vienen los gráficos en sí. Acá, si se dan cuenta, pongo plt.plot, los datos en horizontal, los datos en vertical. Aquí pongo una opción que dice line width, que significa ancho de línea, igual a 3. Color igual red, de rojo. Y después dice label, y aquí está un código escrito en látex, en este caso, que dice seno de θ. Después tengo otro gráfico, porque yo quiero hacer dos gráficos, que dice plt.plot x, y, y1, perdón, ancho de línea 3, color azul oscuro, y la etiqueta que dice coseno de θ. Acá yo estoy jugando con los límites en el eje X y en el eje Y. O sea, yo quiero que mi gráfico vaya de -4 a 4 y de -1.2 a 1.2 en vertical. El título, que aquí yo le puse a este gráfico funciones trigonométricas, la etiqueta o el texto que aparece en el eje X, que dice θ en radianes, y la etiqueta que sale en el eje Y, que dice seno de θ. Bueno, en realidad no debería ser seno de θ, pero debería haber sido f de θ o algo así. Y después PLT Legend, que activa la leyenda, que significa que esta información que está aquí va a aparecer en el gráfico. Y por último, que está comentado, hay uno que dice PLT Save Fit y después PLT Show. Entonces, si grafico esto así, lo ejecuto, me sale este gráfico, que está un poquito mejor, pero no está tan bonito como los que les mostré de la presentación de recién, pero sí está mucho mejor que la opción por defecto que viene con Matplotlib. ¿Se dan cuenta? Puse la curva roja, que es seno de θ, la curva azul, que es coseno de θ. ¿Cómo sé que son seno y coseno? Porque aquí en la leyenda me dice que lo rojo es seno y lo azul es coseno. El ángulo θ, los valores de θ en radianes y los valores que aquí dice seno, que deberíamos cambiarlo a f de θ para que sea más. Ahí sí, lo cambiamos, f de θ. Y ahí si se dan cuenta, se entiende un poquito más del gráfico. Arriba dice funciones trigonométricas, que es el título. Y yo le podría cambiar, como les digo, la razón entre estos objetos. O sea, primero vamos a cambiar que en vez de que sea de ancho 10, que sea ancho 20, y el gráfico se va a transformar en esto. Si se dan cuenta, esto ahora tiene un ancho de 20 y esto tiene un ancho de 6. O por otro lado, podríamos hacerlo al contrario. Yo lo podría poner esto en 6 y esto en 20 y ahora me va a salir un gráfico súper largo que ni siquiera sale ni siquiera alcanza a salir en la pantalla, si se dan cuenta. Dependiendo de lo que están graficando, cambiar esta razón puede ser importante. Y si hago 6 por 6, sería un gráfico más cuadradito. Ahí lo pueden ver que está un poquito más cuadrado. No es perfecto porque el cuadrado se calcula incluyendo la etiqueta y los ejes. Entonces, como esto gasta el espacio y esto es más ancho, en principio esto es un cuadrado, pero considerando el gráfico completo. Ahora, si quieren que el cuadrado que está aquí, o sea, que el rectángulo que está aquí negro sea un cuadrado, tienen que jugar un poquito con los objetos. ¿Qué cosa más podríamos cambiar de nuestro gráfico? Lo voy a volver al modo estándar. Bien. O sea, al modo que tenía aquí puesto de mi gráfico. Eh, ¿Qué otra cosita más podríamos cambiar? Le podríamos cambiar, eh, lo vamos a ejecutar, los puntos por pulgada. Si se dan cuenta, este gráfico tiene una cierta resolución en puntos por pulgada. Si le pongo menos, si le pongo 10 puntos por pulgada, me va a quedar un gráfico chiquitito, que apenas se nota. Y si le pongo un montón, bueno, le voy a poner un montón, pero le voy a poner 500 puntos por pulgada, me va a quedar
un gráfico que aquí no se nota, pero en principio tiene mucha resolución, esto simplemente porque lo están marcando dentro del tamaño del notebook de Jupyter. ¿Qué es lo otro? Si yo quiero grabar esta imagen, porque no puedo, si ustedes hacen copiar imagen y lo pegan, lo que están pegando es una imagen que se llama en mapa de bits, o sea que es píxel por píxel. Y eso, si ustedes le hacen zoom, se va a ver pixelado. A veces el mejor formato para grabar es en PDF, ya que es un formato vectorial. Eso quiere decir que yo puedo generar, hacerle zoom a la imagen y voy a seguir viéndola con buena resolución. Entonces, si yo activo este que dice Save Fit y pongo entre comillas, que lo voy a subir el tamaño porque no se ve, y le pongo entre comillas el nombre del archivo, aquí le dice mi primer plot PDF, va a aparecer en la carpeta correspondiente, que no sé dónde la tengo, acá, va a aparecer un gráfico que se llama mi primer plot, o sea, va a aparecer un archivo que se llama mi primer plot. Si lo abro, voy a ver la imagen, si la agrando, la voy a ver así, y si le hago zoom, que significa en este caso darle un control más, siempre voy a poder ver el gráfico con buena resolución. Ahora, si en vez de mi primer plot yo pusiese, va, nada que ver. Aquí está. En vez de mi primer plot punto PDF, yo pusiese mi primer plot, pero punto PNG, se generaría un archivo punto PNG. Y eso, desde el punto de vista de un gráfico, lo vuelvo a abrir, le dice, ahí está. Y aquí tengo la imagen que dicen se ve bien, pero si le empiezo a hacer zoom, se da cuenta que está súper pixelado. Vamos a ir al texto, así se ve el texto. Entonces, desde el punto de vista de las imágenes, a veces un PDF es mucho más bonito que una imagen. Entonces, si se dan cuenta los tamaños de los archivos, este que está acá pesa 16 kilobytes, no se alcanza a leer, a ver si lo puedo. No, ahí no. Dice que pesa 16 kilobytes, mientras que el PNG pesa 47 kilobytes. A veces hay muchos puntos y estos archivos pueden pesar un mega y tanto tranquilamente, entonces ahí tienes que ir evaluando qué imagen o qué tipo de formato de imagen les sirve mejor para qué caso. Ya, ¿qué más? Bueno, la imagen. Otra cosa que es importante a la hora de graficar es cómo generar visualmente, escribir la información del gráfico, o sea, visualizar la forma de la curva del gráfico. Y eso necesitamos considerar, ya sea ver los puntos, pero también entender cuánto son útiles las distintas escalas en los gráficos, porque a veces no es probable que alguno de ustedes ya haya visto que podemos hacer graficar lo que se llama escala lineal. Escala lineal quiere decir como esto, que la diferencia entre el menos 1 y el 0 es exactamente igual que la del 0 y el 1. Espacialmente se ven iguales. Lo mismo en el eje vertical. Este es un gráfico lineal, porque las dos escalas son lineales. Pero nosotros podemos cambiar las escalas en Matplotlib para esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función exponencial de x partido por x a la 5, que era una de la función que vimos en la clase anterior, y nosotros lo queremos graficar entre 10 a la menos 3 y 10, lo que tendríamos que hacer es un gráfico. Entonces, si hacemos ese gráfico, que está en el gráfico 3, o sea, el archivo de ejemplo 3, aquí lo vamos a ir viendo. Si nosotros hacemos eso, graficamos con 100 puntos en escala lineal entre 10 a la menos 3 y 10, la función exponencial partido por x a la 5, en escala lineal, y hacemos el gráfico, se va a ver así. Se va a ver así el gráfico. Si se dan cuenta, no tenemos ni idea de lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque por un lado la función, que la voy a anotar acá, con el lápiz negro, que tengo la exponencial de x por, por x a la 5, como parto en 10 a la menos 3, esta cosa es 1 partido por 10 a la menos 3, a la quinta, 10 a la menos 15,
Entonces, nosotros tenemos que el primer punto de mi gráfico, que es el de 10 a la menos 3, está por 10 a la 15. Y después viene el resto del gráfico, entonces no tenemos idea qué está pasando aquí con la curva. La vemos plana porque en contraste los valores de la función pueden ser 10 o 20 o 50, pero están todos pegados acá porque esto es 1 por 10 a la 15. Es como tratar de identificar en algo que tiene 10 millones una variación de 100. No podemos, no podemos visualizarla con O. Esto es porque es un gráfico lineal. Nosotros podemos cambiar esas opciones aquí en esta opción que dice X-Scale, que nos permite estimar el cambio. Ahora, si hacemos el mismo gráfico, puntos separados linealmente entre 10 a la menos 3 y 10, 100 puntos, evaluamos la misma función, pero ahora le cambiamos a la escala que antes era lineal en el eje Y, la pasamos a escala logarítmica, el gráfico ahora se visualiza así. Ahora tenemos una mejor visualización de lo que ocurre a valores pequeños de Y, perdón, y de X también, porque ahora el gráfico está haciendo la diferencia de que la distancia entre 10 a la 0, que es 1, y 10 a la 3, que es 1000, es exactamente igual la distancia en el gráfico a 1000 con 1.000.000, o 1.000.000 con 10 a la 9, 10 a la 9 con 10 a la 12, etcétera, etcétera. De tal manera que el primer punto que estaba a 10 a la 15 ya no se ve tan disparado con respecto a los puntos que están más abajo. Tenemos la capacidad de distinguir ese detalle fino que en el gráfico lineal no se aprecia nada. Entonces, si a la hora de nosotros querer mostrar resultados, mostramos este gráfico no podemos sacar información. Si queremos mostrar este gráfico, nos da un poquito más de información. Ahora, ¿qué otra cosa podría pasar? ¿Qué pasa si es el mismo juego, pero ahora en vez de graficar la escala lineal, la escala logarítmica en el eje vertical, hacemos que la escala horizontal sea logarítmica y la otra lineal? Intercambiamos las escalas de los ejes. Siempre en el mismo contexto que los puntos los estamos generando linealmente entre 10 a la menos 3 y 10, 100 puntos. Entonces hacemos eso, damos cuenta que el gráfico se ve así. En todos los casos son los mismos datos. Si se dan cuenta, aquí se ve bonito, aquí se ve horrible, aquí se ve bonito, decente. Aquí, ¿qué pasó? Se ve horrible, ¿no? Perdimos un montón de información. Y de hecho ahora tenemos una línea aquí en horizontal que no teníamos idea de dónde salió, porque acá arriba teníamos una línea vertical. O sea, este gráfico con el tercero, perdón, ambos están en escala lineal en el eje vertical. Y lo único que cambió es la escala del eje horizontal. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que como estamos en escala logarítmica, pero los puntos fueron calculados en escala lineal, lo que estamos viendo es que esto formalmente, entre el primer punto y el segundo punto, están separados la misma distancia que el segundo, la misma distancia en escala lineal, el segundo punto con el tercero, y el tercero con el cuarto, y el cuarto con y como aquí estamos viendo distintas escalas, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, todos los puntos tienden a pegarse acá. Entonces estamos graficando un gráfico donde la mayoría de los puntos están en el lado derecho y no están distribuidos homogéneamente en la escala en la cual queremos visualizar. Entonces, para hacer eso, para normalizar el comportamiento visual de nuestro gráfico, lo que tenemos que hacer es graficar, en vez de en escala lineal, en escala logarítmica. Para eso usamos log space. Antes usábamos linspace para los puntos, para que fueran linealmente distribuidos uniformemente en escala lineal, a distribuirlos homogéneamente, uniformemente, pero en escala logarítmica. Y si hacemos eso, el mismo gráfico de arriba, porque no, entre el gráfico de arriba y el que les puedo mostrar, la configuración estética es exactamente la misma, log linear, y lo único que cambió fue el mapeo de los puntos, cómo los puntos en X fueron calculados, fueron generados. Y el gráfico ahora se ve así. Mucho más suave,
que tirar una línea así de gruesa. ¿Ya? Entonces, los puntos ahora son importantes porque ahora el punto 1 está ahí, el punto 2 debe estar por ahí, el punto 3 por ahí, 4, 5, 7, 8, 9, y así. Entonces, de tal manera que, como nosotros mapeamos los X para la función f de X y cuáles son los ejes, si son escala lineal, logarítmica o lo que sea, sí va a importar a la hora de graficar. Y ahora, por último, si mezclamos escala logarítmica y escala logarítmica, más mapeo logarítmico de los X, nuestro gráfico se ve así. Que nos da mucha más información, especialmente si es que ustedes han tenido o van con los tiempos, con el tiempo ustedes van a ir adquiriendo experiencia de cómo interpretar los gráficos y visualizar los ¿cómo se llama? Las características asociadas a distintas funciones. Porque ustedes cuando han visto la función e a la x, es que la han visto en un gráfico, ustedes han visto una cosa que es así, pero no han visto cómo se ve e a la x si es que esto es log y esto es lineal. O si esto es lineal y esto es log, o esto es log y esto es log, etcétera, etcétera. Las combinaciones de los posibles ejes. Por otro lado, la función 1 partido por x a la quinta, la función 1 partido por x a la quinta, lo más probable es que ustedes se la imaginen que una cosa que es así. Simplemente. Pensando de que están en escala lineal. Voy a poner lin. Pero en escala logarítmica se ven distintos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que dependiendo del comportamiento, ustedes van a poder visualizar distintas, o sea, dependiendo del tipo de escala que usen en los ejes, van a poder visualizar distintas cosas. La escala logarítmica equivale exactamente igual a graficar en vez de y el logaritmo de y. Los números cambian, pero la figura es igual. Y lo mismo en el eje X. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que es 1 partido por x a la quinta, digamos que esta es la función y, y yo quiero graficar, en vez de x versus y, para mi gráfico, en vez de graficar x versus y, yo quiero graficar el logaritmo de x y el logaritmo de y, tengo que hacer un cambio de variable. Entonces, si quiero graficar el logaritmo de y, tendría que tomarle el logaritmo a y, y eso significaría tomarle el logaritmo a 1 partido por x a la quinta. El logaritmo de esto es exactamente igual. O sea, x a la quinta, 1 partido por x a la quinta, perdón, es exactamente igual a x a la menos 5, y el logaritmo de x a la menos 5, perdón, va a ser exactamente igual al logaritmo de x por menos 5. ¿Ya? Y como yo quiero graficar, hacer un gráfico log y versus log x, lo que estoy viendo es que tengo log y igual a menos 5 log x. Si esto yo lo quiero llamar como una u y esto una v para hacer el gráfico v versus u, esto es una recta, que sería u igual menos 5 por perdón, v igual menos 5 por u, es una recta que tiene pendiente menos 5 en escala lineal, y eso es lo que estamos viendo acá. Esto es una línea recta, y si calcularan la pendiente de esta línea recta, sería menos 5. Ahora, ¿y por qué se comporta como una recta? Porque la exponencial de 0 tiende a 1. Entonces, no se ve afectado por la exponencial. Se visualiza como una línea recta. Mientras, si ustedes tienen algo que se domina por una exponencial, se va a ver como una línea recta si es que hacen el gráfico log-link. Hay cosas así que uno, a medida que van pasando los años y uno ve gráficos y funciones, adquiere una experiencia visual de entender un gráfico o entender las funciones que hay detrás de un gráfico simplemente con la vista. Ya, entonces, bueno, esto es lo que le estaba mostrando antes. Entonces, le va a tocar ahora hacer trabajo en clase. Usando Matplotlib, 10 minutos de trabajo. Graficar
ya sea las escalas se las ponen ustedes para que se vean bonitos, graficar las funciones de Bessel, J0, J1, J2. Para esto van a tener que usar SciPy Specials, porque ahí están las funciones de Bessel, graficar la función gamma y graficar un polinomio que se le ocurra a ustedes de orden 4. No tienen que por qué ser uno preestablecido, simplemente ustedes le fijan los coeficientes. Aprovechen y le ponen los límites al gráfico, la escala para que se vea bonito y aprovechan y crean los archivos PDF asociados a su gráfico que van a ser sus primeros gráficos con Matplotlib. Ya, yo les voy a pasar la asistencia y todo eso. Aquí como punto de partida, recuerden que van a tener que importar también por las funciones especiales scipy.specials special as special. Ahí para que, con eso es el punto de partida para que tengan las funciones de Bessel y las otras funciones que necesitan para el ejercicio. Vamos a ir haciendo por lo menos uno de los gráficos para que lo puedan ver. Entonces, lo primero siempre es generar los datos. Ya sea ustedes tienen sus datos de medidas que han tomado o de cálculo, pero en este caso nosotros vamos a generar los datos con nuestro, con nuestro cálculo. Entonces, en este caso es special.jv 0,x sería el primer plot, a ver, plt.plot x, y0, plt.show para mostrar. Y ahí tenemos la función j0. Entonces simplemente tendremos que hacer j1, j2, j3. 3, 2. Y para graficarlos habría que simplemente 3, 2, 1. Claro, y ahí tendríamos ya el gráfico de las funciones de Bessel, sin nada, así completamente por defecto, pero si quisiéramos dejarlo, amononarlo un poquito, tendríamos que ponerle un label, por ejemplo, ahí funciona el látex, J0, J3, perdón, J2, J1, lt.legend, eh, por ejemplo, y quedaría así, y ahí se ve un poquito más amononado. Ese sería el primer punto. Segundo punto, la función gamma, es básicamente la misma idea. Simplemente tendremos que ver cómo se llama la función gamma en Special, que creo era gamma nomás. Gamma de eso. Y graficar las mismas instrucciones, pero con gamma. Por ejemplo, ahí tendremos la función gamma entre 0 y 10. Vamos a hacerla entre menos 10. No, pero esta no es la función gamma, gamma, tiene otro nombre. Gamma. Ah, sí, la función gamma. No, la que estaba pensando es la función z de arriba, pero bueno. Sí, la función gamma es la que. Pero el problema de esta función gamma que estamos graficando lo vemos a priori que es la escala. Si se dan cuenta, crece muy brusco, entonces necesitamos ponerle una escala logarítmica en el eje vertical, por lo menos para ver cómo se comporta. Entonces, plt.y scale log log. Y ahora se ve así la función gamma. Si se dan cuenta, tiene sus vueltitas debido a cómo se comporta en torno a cero y para los valores negativos. Aquí podríamos poner más valores, 1000 valores para ver cómo se ve. Y así se ve la función gamma para los negativos y para los positivos. O sea, podría partir de cero,
que sería el caso, que sería así, desde 0 hasta 10. Ahora, y para el tercer punto, es un polinomio de orden 4. Entonces aquí simplemente podríamos definir nuestra función como, no sé, 2 por x a la cuarta más menos 3 por x al cubo más 2 por x cuadrado más menos x más 1, por ejemplo. Bueno, aquí va a salir cualquier cosa porque lo tengo en escala logarítmica, lo voy a poner en escala lineal. Y esto va a ser el polinomio. Pol. Lineal. Ahí. Y así se vería nuestro polinomio que está aquí, pero está muy... Lo vamos a achicar un poquito. Vamos a poner que lo vamos a achicar hasta 5, ¿no? O tal vez puede ser que aquí le vamos a poner un 4 para tener más componentes, que le vamos a poner un 10 aquí. A ver, paso de largo, vamos a poner un 5. Claro, y ahí se ve que hay una vueltita más por el polinomio, simplemente para que se vea estéticamente más bonito. Jugué un poquito con los coeficientes. Ya, entonces, ahora lo que vamos a ver en este ratito que queda poquito, vamos a seguir. Ahí va a quedar el ejemplo, se lo voy a subir al campo virtual para que no se pierda. Una de las ventajas de esta propiedad que les decía de que Matplotlib dibuja como niño o niña de 3 años, de a puntitos, es que cómo generemos los puntos no necesariamente tiene que ser el eje X, o sea, la variable X y la variable Y. Nosotros podemos utilizar que los puntos en X dependen como una función que en este caso está en coordenadas polares, r θ, y los puntos en Y los generamos por otra función que depende de R y de θ. Este es el caso, que aquí lo vamos a hacer como muy, muy básico, pero vamos a graficar lo que es la espiral logarítmica. La típica espiral que a veces se relaciona también con los números, con la secuencia de Fibonacci, etcétera, etcétera. ¿Cómo se define una espiral logarítmica? Es una espiral, o sea, son los puntos X e Y, que cumplen que el radio del punto, o la distancia entre el cero y el punto en cuestión, depende como un factor por la exponencial de beta al ángulo. Eso quiere decir que a medida que el ángulo crece, ya que θ va haciendo de 0 a 2π, se va moviendo, el radio se va alejando. O sea, cuando partimos en 0, cuando θ es 0, esto vale 1, vale A, vale A, y a medida que θ va creciendo, la espiral se va haciendo cada vez más grande porque la exponencial va haciendo que la distancia al origen crezca. Entonces, en ese sentido, la espiral logarítmica, más o menos en cartesianas, se visualiza como este objeto que está acá, pero de hecho debería ser invertido, según, o a menos que pusiéramos menos beta en el gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que generar los puntos en las coordenadas cartesianas x, y. Entonces, para esto, solamente para tener un reemplazo de la función, de un recordatorio de las definiciones de funciones en Python, vamos a definir una función que se llama espiral log, que recibe distintos parámetros: el parámetro A, el parámetro B, el parámetro θmin, el parámetro θmax y el parámetro endpoints, que cada uno de ellos tiene una especificación. Θmax y θmin y endpoint nos sirven para generar una lista o un arreglo de NumPy que va de estar linealmente, uniformemente distribuidos, que van desde θmin a θmax por el número de puntos, y ya con θ podemos saber cuánto vale R, el radio, ya que el radio depende de A, que es uno de los parámetros de nuestra función, por la exponencial de B a la θ, que está acá, a la vista de θ. Y en base a que conocemos los valores de θ y por lo tanto conocemos los valores de R, porque
sabemos cuánto vale A y B, vamos a poder hacer la transformación de polares a cartesianas, donde X va a valer R por coseno de teta, Y va a valer R por seno de teta, y lo que va a regresar nuestra función va a ser una lista de un arreglo, dos arreglos de NumPy, uno conteniendo todos los valores de X correspondientes a de los distintos tetas con sus distintos R's, y todos los valores de Y correspondientes a los mismos valores de teta y de R. Digamos, ese es desde el punto de vista de estamos generando nuestros datos X e Y a partir de otras variables, que en este caso son las coordenadas polares. De tal manera que tenemos una forma paramétrica de definir la curva que queremos graficar. Ahora, si lo tomamos por un caso especial, para A igual 1 y B 0.1, nosotros la función espiral logarítmica entrega los dos arreglos, X e Y, y eso lo usamos para plotearlos con pltplot y hacer pltchop. Entonces, eso es el 4, si no me equivoco, de los ejemplos que tenemos acá. Abrimos el 4. Entonces, aquí está la función definida y aquí tenemos nuestra espiral logarítmica, la gráfica de. Si se dan cuenta, parte en A y se da la espiral, y en este caso se da 3 vueltas, o 4 vueltas, perdón, porque partimos de 0pi, que es el teta mínimo, y llegamos a 4pi, que es el teta máximo. Y lo evaluamos 300 veces. Si lo evaluásemos poquitas veces, como 30 veces, obtendríamos una espiral logarítmica que sería mucho más tosca por el número de puntos que estamos graficando, y por eso es importante graficarlo con alta resolución de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos los parámetros, los valores de los parámetros A y B? A es el radio inicial, o sea, cuando θ igual a 1, o sea, cuando θ igual a 0, es la distancia inicial. Si la hacemos más chica, si la ponemos en 0.1, simplemente nuestro gráfico rescala de la misma manera, no se ve un cambio muy evidente, simplemente porque todo depende del mismo factor A. Pero si cambiamos B, va a ser distinto. Si hacemos un B más chico, eso quiere decir que se va a demorar más en crecer nuestra espiral logarítmica y se va a ver una espiral de ese estilo. Si hacemos un B muy grande, y ponemos un B igual a 1, eso quiere decir que ya después de un par de vueltas, de la primera vuelta o un par de vueltas, el radio crece tan grande por la exponencial que casi ni se entiende, no se entiende que es una espiral logarítmica. Entonces los parámetros A y B van a importar. Y también el número de vueltas. O sea, si ponemos el 0.1, que estaba original, y le digo que en vez de hacer 4pi, que son 2 vueltas, le decimos que haga 16pi, que son 8 vueltas, vamos a ver un gráfico de este estilo. Y lo vemos que está haciendo una vuelta partido en el centro, le digo las 8 vueltas, graficando lo que queremos. Y si se dan cuenta acá, como está a un radio muy grande, sí se alcanzan a distinguir que hay pocos puntos ahí. O sea, que se alcanza a distinguir. Entonces, si quisiéramos graficarlo bonito, tendríamos que ponerle más puntos, no 300, 600 tal vez. Y hacemos nuestro gráfico y ahí se ve un poquito más suavizado la espiral logarítmica. Y por otro lado, de nuevo, si hacemos el B más chico, 0.1, 0.01, nos queda la espiral logarítmica así mucho más, es casi un resortito, simplemente ahí están todas las vueltas. Aquí igual queda como un poco elipse porque el gráfico no está cuadrado, pero ahí ustedes lo podrían ajustar con el PLT figure, para que quedara un poquito más cuadrado y no se viera tan elíptica esa elipse, o sea, esa espiral logarítmica. Ya. Eso es importante porque ustedes, cuando grafiquen algo, necesitan generar los puntos X e Y. Y esos puntos X e Y pueden venir de distintas fuentes, ya sea que dependan de otras variables a su vez, que sean cálculos que van a depender de medidas experimentales, de datos que la próxima clase, cuando veamos Panda, vamos a poder bajar datos del gobierno, de hospitales y cosas así, de los datos que son públicos y poder graficarlo y visualizarlo. Pero lo importante es tener los pares ordenados X y Y para que Matplotlib vaya juntando los puntitos uno por uno. También quisiéramos
a veces no nos sirve graficar las líneas porque lo que estamos queriendo visualizar son nubes de puntos. Porque los puntos pierden sentido si es que no siguen un orden específico. O sea, si esto yo lo quisiera graficar con líneas, dependiendo de cómo estén ordenados, serían gráficos, una rayadura así de puntos que no se entendería qué pasa. Entonces aquí yo, lamentablemente, quiero graficar los puntos. Para esto, uno en vez de usar PLT-plot, que PLT-plot lo que hace es tirar líneas, uno utiliza otro que se llama PLT-scatter, que scatter significa de dispersión, que son simplemente pintar los puntitos donde están los datos. Aquí simplemente lo que está pasando en este código es que estamos generando los X como 2pi por una distribución uniforme de 1000 puntos entre 0 y 1. O sea, esto al final esto está oscilando entre, o sea, están distribuidos los puntos entre 0 y 2pi, pero están entre 0 y 2pi, pero no significa que están ordenados de menor a mayor, simplemente están como salieron, aleatorios. Y por otro lado, los y son coseno evaluado en los x más un ruido de 1, también 1000 puntos aleatorios. De tal manera que cuando graficamos los puntos va a salir algo como eso. Entonces, si vamos al siguiente, al 5, vamos a poder jugar un poquito más con ese gráfico. Entonces aquí tenemos el código, lo graficamos y ahí tenemos nuestros puntos. Si se dan cuenta, si lo grafico una vez y si lo vuelvo a graficar, cambian un poquito, le voy a poner menos puntos. De hecho, vamos a crear una variable para el número de puntos. Tiene points igual 20 puntos. Simplemente va a ser baja estadística. Any points. Ahí. Por ahí, con 20 puntos se ven así. Bueno, con el comando scatter, s igual a 1 significa el tamaño de los puntos. Y le puedo poner s igual a 10 para que se tengan mejor los puntos. Y aquí vamos a bajar un poco el tamaño para que poder ver bien, mejor el gráfico. Si vuelvo a graficar, como ahora son puntos aleatorios, van a ir cambiando. Y de hecho podríamos hacer un gráfico que cambie más veces, ya que aprendimos la vez pasada que con un comando for podemos repetir el código varias veces. A ver qué va a salir. Ahí. For. Vamos a graficarlo 10 veces lo mismo, simplemente para que... Claro, y ahí estamos generando 10 gráficos al mismo tiempo, pero a mí no me interesan, yo quiero graficarlos en el mismo gráfico, entonces saco el PLT Show. Y ahí vería 10 veces la misma realización de puntos, pero cada color está asociado con una hilera. Entonces, si pusiera 100 puntos, 100 veces la misma, deberíamos ver más colores, se va a tardar un poquito más, y ahí se ve cómo se va completando el gráfico. Claro, yo aquí podría poner un ruido más pequeño, en vez de un ruido de 1, un ruido de 0,1, sobre el ángulo con el cual estoy abordando la función coseno, y me quedaría algo un poquito más ordenadito porque no estamos perturbando el valor de coseno de x. O sea, si yo pongo aquí 0, 0 ruido en el eje, 0 ruido en x, evaluado en el coseno del argumento de x, perdón, va a salir siempre esa función que está bien ordenada. Podríamos poner el ruido afuera también de la función coseno y no sé, le vamos a poner el ruido de 1 y tendríamos una cosa así, que sería la visualización del mismo ruido, pero lo voy a poner con menos puntos. Ponerle 5 veces, 10 veces no. Y ahí podrían ver cómo cambia dependiendo de dónde se encuentra el ruido. Ya, entonces, si aquí le pusiéramos 200 puntos, se visualizaría así. Entonces, el punto de scatter plot es simplemente cuando tienen puntos que no están ordenados, es mejor visualizarlo por puntos, porque si nosotros lo graficamos, no vamos a apurar porque nos quedan 5 minutos,
Si nosotros en vez de graficar scatter, graficásemos plt.plot con X con Y, nuestro gráfico se vería así. Aquí el scatter se está graficando también, por eso se ven los puntos, lo voy a quitar ahí para que no moleste. Entonces este gráfico nos dice menos información que si nosotros lo graficásemos con los puntos. Especialmente si son muchos, le vamos a poner de nuevo 200. Pasamos de tener un gráfico así, que no se entiende qué está pasando aquí, a un gráfico con el scatter plot que vemos que tiene esa forma. Entonces, si se dan cuenta, no, las líneas no sirven siempre, especialmente lo más importante a veces es tener los datos ordenados para que cuando se pinten sobre el gráfico, se grafiquen, aparezcan de una forma que nos haga sentido. Otra cosa importante, todo este rato estuvo